Buenos días. Esta es la tercera clase de la cátedra Energía Solar Térmica. Bien. En esta oportunidad, esta clase va a durar vamos a tener que usar dos videos y vamos a presentar dos conceptos, tres en realidad. El primer concepto va a ser esfera celeste. Hoy vamos a explicar en esta clase lo que significa y para qué sirve la esfera celeste. Y vamos a hablar algo respecto de cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol. Por lo menos recordar algunos conceptos y vamos a presentar una fórmula, una expresión matemática que nos permite calcular la distancia entre la Tierra y el Sol para cualquier día del año. En la segunda clase, la segunda parte de esta clase, vamos a hablar sobre un parámetro que es muy importante a la hora de dimensionar, ¿sí? A la hora de utilizar un modelo matemático para poder dimensionar una instalación, un equipo que permita aprovechar, captar y aprovechar la energía solar térmica para, por ejemplo, calefaccionar agua. ¿Bien? Bueno, esfera celeste. Vamos a leer la definición y vamos a acá explicar en este ejemplo. Ocurre que para poder estudiar el comportamiento de los cuerpos celestes, llámese cuerpo celeste cualquier objeto que se mueva en el espacio. Si nosotros nos situamos como observadores en la Tierra, bueno, todo aquel objeto o cuerpo que se mueve por el espacio pasa a ser un cuerpo celeste. La Luna, los planetas, el Sol, las estrellas. En particular a nosotros nos interesa el Sol, ¿sí? Nosotros necesitamos para poder dimensionar un sistema que aproveche y capte energía solar térmica, saber en cada momento del día y del año en qué posición está el Sol y cuánto tiempo lo vamos a tener disponible. De eso se trata. Cuando uno observa cuerpos celestes desde la Tierra, aparecen un problema, ¿sí? Un problema para poder modelizar fácilmente, que es la distancia. No tanto la distancia, sino las diferentes distancias que existen entre la Tierra y los distintos cuerpos celestes. No están todos en la misma distancia, ¿sí? Por ejemplo, lo más cercano que tenemos es la Luna, después sigue Marte, algunos otros planetas, después vendrá el Sol y así. Esa distinta distancia hace muy difícil de modelizar los movimientos para poder situarse como observador en la Tierra. Entonces se utiliza un recurso imaginario, si ustedes quieren, que se llama esfera celeste. La esfera celeste es una esfera de radio arbitrario, el radio puede ser tan grande como uno quiera, que tiene al observador en su centro. En este caso, si nosotros estamos en el planeta Tierra, la Tierra sería el centro de la esfera celeste. Y la esfera rodea la Tierra. Como dije recién, tiene un radio arbitrario, no importa tan grande como sea necesario. Pero su eje norte-sur, su eje de rotación coincide con el de la Tierra, así que acá tenemos el polo norte terrestre, polo norte celeste, polo sur terrestre, polo sur celeste, y el plano del ecuador terrestre coincide con el plano del ecuador celeste. Entonces, funciona de esta manera. Vamos a buscar acá un marcador. Supongan ustedes que estamos observando dos cuerpos celestes, ¿sí? Y esos cuerpos celestes están a distinta distancia de la Tierra. Por ejemplo, vamos a hacer acá una línea. Bien. Acá. El primer cuerpo está a una distancia 1 y el segundo cuerpo está a una distancia 2. ¿Está bien? Nosotros queremos establecer comparaciones desde la Tierra, comparaciones respecto de las posiciones de estos cuerpos desde la Tierra, pero la diferencia de distancia hace muy difícil hacerlo. Entonces, en lugar de trabajar con las posiciones reales de estos objetos celestes, vamos a proyectar estos cuerpos sobre la esfera celeste como si la esfera celeste fuera una pantalla. ¿Bien? Entonces, estos objetos proyectados, el cuerpo celeste 1, proyectado sobre la esfera, supongan que queda por acá. ¿Bien? Este va a ser el primero. Y el cuerpo celeste 2, proyectado sobre la esfera, va a quedar así. Supongan que está acá. ¿Bien? Entonces, para poder determinar posiciones respecto de la Tierra, del movimiento de un cuerpo celeste o comparaciones entre las posiciones de dos cuerpos celestes diferentes, no se trabaja con las posiciones reales, sino que con las proyecciones, porque de esta manera nos independizamos de la diferencia de distancia y solo nos va a quedar un ángulo para comparar, ¿sí? Cuando trabajamos en coordenadas solares, que son las que nos permiten determinar la posición exacta del Sol en
función del tiempo, de la duración del día o de la duración del año, siempre esas coordenadas son ángulos, porque de esa manera nosotros no estamos trabajando con la posición real del Sol, sino con un Sol proyectado sobre una esfera celeste que nos rodea a nosotros como observadores. ¿Bien? El movimiento de la Tierra respecto de la esfera respeta las reglas de la mano derecha, es esta, ¿sí? Si este es el polo norte, los dedos indican el sentido de rotación de la Tierra. Bien, respecto de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, recordemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol en una órbita que no es circular, es una órbita elíptica. Es una elipse, la órbita es una elipse, pero es una elipse muy poco excéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Una elipse muy excéntrica sería esto, ¿sí? Las elipses tienen como elemento necesario para construirlas dos puntos que se llaman focos. Cuando los focos están muy separados, se dice que la excentricidad es mucha, tiene una elevada excentricidad, y si los focos están más juntos, es menos excéntrica, y cuando los focos están muy juntos, ¿sí?, la elipse tiende a parecerse a una circunferencia, que sería como el caso límite de la elipse. Cuando decimos que la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol es una elipse muy poco excéntrica, nos estamos refiriendo a algo parecido a esto, ¿sí? Es una elipse que parece un círculo, pero es una elipse. Como es una elipse, no tiene un centro, sino que tiene los dos focos, y el Sol está en uno de los focos, ¿sí? Aquí está exagerada, en realidad es más parecida, es un poco más circular todavía, pero está exagerada para determinar que como el Sol está en uno de los focos de la elipse, supongan que un foco está acá y el otro está acá al lado, la Tierra en su giro, ¿sí?, en su trayectoria de traslación, pasa en algunos momentos más cerca del Sol y en otros más lejos, ¿sí? El día del año, que sería el 3 de enero, es el día en el cual la Tierra pasa más cercana al Sol. Ese puntito tiene un nombre, se llama perihelio, y en contraposición, el momento en el cual la Tierra está más lejos del Sol, que es el 4 de julio más o menos, se llama afelio, ¿sí? Son nombres para indicar esas posiciones. Y esto es importante, ¿sí? La velocidad con la que gira la Tierra alrededor del Sol depende, o sea, está determinada, entre otras cosas, por el campo gravitatorio del Sol, ¿sí?, por la atracción gravitatoria. La atracción gravitatoria es la que produce una aceleración de la Tierra. Pero cuando la Tierra pasa más cerca del Sol, en su perihelio o en esta zona, como está más cerca, la atracción gravitatoria del Sol es mayor. Por lo tanto, la Tierra sufre una mayor aceleración cuando pasa por el perihelio que cuando pasa por el afelio, que su movimiento es un poco más lento. Si lo exageramos, exagerado por supuesto, pero para que se entienda la idea, se mueve así, ¿sí? Va más lento y aquí se empieza a acelerarse en esta zona, ¿sí? Acá se acelera. Eso lo que produce es que nosotros, cuando estamos de observadores y suponemos que el Sol en su posición proyectada se mueve alrededor de la Tierra, ¿sí?, ese movimiento no es constante, a veces va más rápido y a veces va más lento, porque a veces tiende a acelerarse. Eso es lo que vamos a trabajar en clases posteriores, cuando vamos a hablar del movimiento real del Sol y el movimiento ficticio del Sol. ¿Bien? ¿Qué más tenemos para decir acá? El Sol con la Tierra en este plano de giro, la Tierra se mueve en forma elíptica sobre un plano que tiene el nombre de eclíptica. Es el plano de rotación de la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? Eclíptica. Y si uno mira este plano de esta manera, ¿sí?, o sea, si en lugar de verlo de arriba como lo estoy viendo, lo veo así, desde acá, ¿bien?, entonces voy a ver algo por el estilo. El Sol va a estar de esta manera, este es el plano de la eclíptica, esta es la Tierra, este es el eje de rotación de la Tierra, que no es, el eje de rotación terrestre no es perpendicular a la eclíptica, sino que está inclinado, y el ángulo, este es el plano del ecuador. El plano del ecuador no coincide con el plano de la eclíptica, ¿bien? Forman un ángulo, y ese ángulo siempre es el mismo, y es un ángulo de 23,27 grados, 23,27. La Tierra, a medida que se desplaza alrededor del Sol, todas sus posiciones
en todas sus posiciones, los ejes de rotación son paralelos, ¿sí? O sea que siempre el eje va de la misma manera, así, ¿sí? La Tierra, por supuesto, va girando, pero la dirección del eje de rotación se permanece constante, ¿sí? Eso es importante tenerlo claro porque nos va a poder entender en la clase que sigue, en la segunda parte de esta clase, lo que es la declinación, ¿sí? Que es un ángulo y que es uno de los parámetros de fundamento para el diseño de aplicaciones solares. Bien, decíamos entonces que la Tierra varía su distancia alrededor del Sol. No es mucha esa variación, porque en realidad esta elipse no es tan así, sino que es más parecido a un círculo, pero dadas las enormes cantidades de kilómetros que tenemos acá, esas diferencias son de unos cuantos miles y miles de kilómetros, ¿bien? Hay una distancia promedio, ¿sí? Esta sería la mínima distancia, esta sería la máxima, y se puede sacar una distancia promedio que se llama unidad astronómica. Una unidad astronómica son 149.600.000 kilómetros aproximadamente, se puede escribir en notación científica, 1,496 por 10 a la 8 kilómetros. Esa sería como la distancia promedio. Hay dos momentos en esta trayectoria en la cual la Tierra está a esta distancia, ¿sí? Después no. Pero si uno quisiera saber la distancia exacta de la Tierra al Sol en un día cualquiera del año, puede utilizar la fórmula de Duffy Beckman, que son dos investigadores que han trabajado muchísimo y han escrito mucho también respecto de la geometría y el aprovechamiento energético de la radiación solar. Y ellos nos presentan esta expresión matemática que permite modelizar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y calcular lo que sería la distancia Tierra-Sol en cualquier momento del año. En esta fórmula, que está presentada de esta forma como R0 sobre R al cuadrado, porque está presentado como un parámetro que se llama excentricidad de una elipse, está presentado así. R0 es la distancia promedio que habíamos dicho, bueno, que yo puse acá igual, pero al final la puse aquí, ¿sí? R0 es una unidad astronómica, este es el valor, ¿bien? R es la distancia Tierra-Sol, ¿sí? Y la fórmula dice 1 más 0,033 por coseno de 2pi por n, n es el día del año, sobre 365. Acá se me quiso borrar un poquito, ¿bien? N es el día del año. Quiere decir que si yo quiero saber para el 1 de enero qué distancia hay entre la Tierra y el Sol, n vale 1, ¿sí? Y si quiero saber para el 31 de diciembre, n vale 365 y así para cualquier día del año. Entonces, una de las cosas que van a tener que hacer mis alumnos en esta materia es hacer un cálculo para todos los meses del año de cuánto varía la distancia Tierra-Sol. Por supuesto que hay que despejarla de acá, no lo vamos a hacer en este caso. Se me pasaba este dato, que seguramente ustedes lo conocen, pero por la duda lo vamos a mencionar. ¿Cuánto tarda la Tierra en girar alrededor del Sol? Tarda un año, ¿cierto? Son 365 días, pero con algunas horas más. De hecho, la Tierra tarda, para dar una vuelta, una traslación completa alrededor del Sol, tarda 365 días y 6 horas. ¿Sí? Por supuesto que esas 6 horas no forman un día, pero al cabo del segundo año ya me sobran otras 6 horas, quiere decir que ya llevo 2. Esas horas se van acumulando, ¿sí? Al tercer año tengo 18 horas y al cuarto año tengo 24. Quiere decir que a lo largo de 4 años, en un ciclo de 4 años de giro, se pudieron acumular 24 horas que son un día completo. Y ese día se lo suele agregar a febrero, que tiene 28, se le agrega un día número 29, ¿no? Que son los años bisiestos. Bien. Hasta ahí estamos, entonces, en esta primera parte de la clase. Hasta luego.